Un feliz día de las fonoaudiólogas y los fonoaudiólogos en Colombia. Es un día muy especial para todos nosotros en nuestro país porque compartimos una misma pasión, la comunicación humana y todo lo que tiene que ver con la interacción comunicativa. Hoy es un día muy especial para nosotros los fonoaudiólogos aquí en Colombia y seguramente esta felicidad la compartimos también en toda Latinoamérica, en toda Iberoamérica. Están conectados fonoaudiólogos, colegas de diferentes países, de diferentes ciudades de aquí de Colombia, y quisimos hacer este conversatorio, este evento para celebrar nuestra profesión, para hacerla grande, para entender un poco más nuestro quehacer profesional, obviamente aquí desde Vocology Center, desde esta perspectiva más hacia la vocología, y para eso dos invitados, como siempre, de lujo, dos grandes referentes en nuestro campo de la voz, y dos grandes referentes que seguramente hemos leído, estudiado, aprendido de ellos, o seguramente si son estudiantes de fonoaudiología en algún momento los hemos escuchado hablar. Primero quiero dar una gran bienvenida a una persona que tiene mucha trayectoria en este campo de la voz. Él es otorrinolaringólogo, su subespecialidad es la laringología, escritor de múltiples libros, de múltiples artículos científicos, y ha dejado sin lugar a duda un gran legado no solamente en su país natal, que es España, sino en todo el mundo. Estoy hablando del doctor Ignacio Quehueta, a quien le damos hoy la bienvenida aquí en Vocology Center en esta celebración del Día del Fonoaudiólogo en Colombia. Pues muchísimas gracias por esta introducción. También felicitar a todos los fonoaudiólogos colombianos en particular y en general a toda la fonoaudiología de Iberoamérica. Muchísimas gracias nuevamente por las palabras y bueno, la edad me pone este rostro, no tan joven como en la fotografía que han elegido, pero a pesar de los años, el mismo entusiasmo y el mismo cariño hacia Colombia y toda Iberoamérica. Y muchas gracias por su presencia, por las ganas de escucharnos y también dar la bienvenida a el profesor Marcos Guzmán y a ti, Carlos, un abrazo muy grande de todo corazón. Gracias, doctor Quehueta. De verdad que es un honor tenerlo aquí en Vocology Center. Sabemos de su trayectoria, sabemos del gran legado que ha dejado en este campo de la laringología, no solamente para colegas suyos en el campo de la otorrinolaringología, sino para nosotros los fonoaudiólogos. Y cuando dijimos queremos hacer una celebración diferente aquí en Colombia, pensamos en también rendir un homenaje a toda esa trayectoria que por supuesto usted desde la academia y desde este fascinante mundo de la voz ha dejado. Entonces, gracias por la invitación, por participar en este proceso. Y vamos a darle ahora la bienvenida a otro grande, un gran amigo, colega de la casa, ha estado aquí en Vocology Center, ha estado en nuestro país, hemos hecho varios eventos, varias investigaciones juntos, y creo que es una persona gran referente en toda Latinoamérica, sin duda. Todo el que trabaje con la voz académicamente en algún momento de su vida profesional ha leído al gran Marco Guzmán. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Marco Guzmán. Marco Guzmán, ¿cómo estás? Hola Bienvenido a Carlos, esta hola celebración Ignacio, con los ¿cómo fonoaudiólogos. están? Qué gusto compartir con ambos, con ustedes. Primero, muchas gracias a ti Carlos y a Vocology Center por la invitación, por considerarme en este magno evento que es la celebración del fonoaudiólogo en Colombia. De hecho, aprovecho de dar un cordial saludo a todos los fonoaudiólogos y a todas las fonoaudiólogas de ese hermoso país que es Colombia. Y muchas gracias también por permitirme compartir con el doctor Quehueta, que sin lugar a dudas es uno de los grandes referentes que todas las personas que nos dedicamos al ambiente de la voz hemos leído en algún momento. Así que muchas gracias. No, gracias Marco por estar aquí. Sabemos de la afinidad
y del cariño que tienes por nuestro país y por los colegas. Has formado a varios colegas de nuestro país, has participado en diferentes procesos de actualización acá. Y bueno, qué bueno que estés aquí otra vez en tu casa, Vocology Center. Vamos a entrar entonces en materia. Un saludo también especial a todas las personas que en este momento se están conectando. Tenemos conectados no solamente colegas colombianos de diferentes ciudades en nuestro país, sino también a esta celebración se suman colegas que están conectados en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, Panamá, también veo gente por allí. Y bueno, se han inscrito a esta celebración varios colegas porque definitivamente tener a dos grandes referentes como lo son el doctor Ignacio Covetta y el doctor Guzmán en un mismo conversatorio, pues es de alquilar balcón, sacar las crispetas en la casa, poner la pantalla gigante y escuchar la conversación. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y arranquemos. Vamos a empezar con un tema muy específico y es ese trabajo interdisciplinar entre el fonoaudiólogo y el laringólogo, en este caso, nuestro campo que es la voz humana. ¿Cómo es ese proceso de relación interdisciplinar entre el laringólogo y el fonoaudiólogo? ¿Qué experiencia han tenido ustedes? Doctor Ignacio Covetta, sabemos que tiene muy fuerte relación en el caso de España con los logopedas, que son nuestros homólogos fonoaudiólogos en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido esa experiencia interdisciplinar, doctor? Pues afortunadamente ha sido muy buena la relación con los logopedas, fonoaudiólogos en Iberoamérica, y yo creo que desde hace mucho tiempo esa relación se ha ido incrementando porque somos necesarios el uno al otro en los grupos de diagnóstico y tratamiento de patología de la voz. El laringólogo sin el fonoaudiólogo pues se queda cojo, los pacientes no se tratan bien y el laringólogo que intenta resolver todo con un procedimiento quirúrgico no es un buen laringólogo ni entiende bien cuál es el mecanismo de producción de la voz. Esa relación que ha ido mejorando a lo largo del tiempo y que yo la he vivido, pues el hecho del desarrollo tecnológico, fundamentalmente de los medios tecnológicos de Internet, pues ha ayudado de una manera grande a que esa relación entre el laringólogo y el logopeda sea más estrecha. Lo importante quizá o lo más deseable es que los dos trabajen conjuntamente en el mismo sitio, en la misma consulta, en la misma oficina, viendo los dos la exploración, el interrogatorio y la exploración de los pacientes, pero a veces eso no es posible. Existen otra serie de condicionantes de si medicina privada, si medicina pública, y eso conlleva que la exploración no sea conjunta, sino que esté diferida en el tiempo. Y en ese sentido, el poder enviar los archivos con las exploraciones de los pacientes, eso es muy importante. Luego, a lo largo de la conversación, pues hablaremos también de protocolos comunes, de patologías más fácilmente rehabilitable, en qué orden se debe de hacer, cómo debe de ser esa relación, cuál es el núcleo inicial de un centro de patología de la voz o de vocología, quiénes pueden formar parte, cuál es la formación que deben de tener sus miembros. En fin, el tema es apasionante y ya pues te devuelvo la palabra porque si me pongo a hablar pues, no pararía, ¿no? Claro que sí. Marco, ¿qué opinas? ¿Cómo ha sido para los psicólogos? Sé que desde la clínica tú tienes muy buen contacto, casi que directo en los procesos de evaluación. Cuéntanos un poco tu experiencia en la clínica, en esa interacción con los laringólogos. Te voy a contar cómo fue un poco mi historia. Yo ya llevo 20 años de experiencia como fonoaudiólogo, siempre he tenido la fortuna de dedicarme al área de la voz, era el área que siempre me gustó.
Y cuando yo empecé como fonoaudiólogo, era simplemente un fonoaudiólogo con mucha energía, con muchas ganas, con mucha pasión por la voz, pero obviamente inexperto, porque estaba recién egresado como fonoaudiólogo. Y ya habían laringólogos trabajando. Entonces, esos laringólogos vieron en mí esta pasión, esta energía, esta alegría y este amor por la voz, y empezaron a confiar en mí, me empezaron a enviar pacientes, empezamos una interacción, después llegué a trabajar en la clínica donde estos laringólogos, que es la subespecialidad de la otorrinolaringología, trabajaban, y fue muy lindo ver cómo tanto ellos como laringólogos y yo como fonoaudiólogos empezamos a hacer un trabajo cada vez más detallado, cada vez más profesional y cada vez más entrelazado. Tanto ellos como yo tuvimos la experiencia de irnos a formar a Estados Unidos en nuestras respectivas áreas y llegamos con conocimiento en común, ellos en su área, yo en la mía, pero un conocimiento de un paradigma común, que es lo que se aprende en Estados Unidos. Y empezamos a formar un grupo sin querer, nos juntamos en el mismo lugar que en la clínica donde actualmente trabajo, y empezamos a unir conocimientos, pero que eran conocimientos que venían de un mismo país. Entonces eso fue una cosa bien curiosa que a nosotros nos potenció. Y si nosotros ahora muchas veces conversamos y nos miramos hace 10 o 15 años atrás, somos personas y profesionales completamente diferentes, porque en ese entonces, si bien es cierto, estábamos recién formados en otros países, pero éramos menos expertos y ahora tenemos más experiencia. Entonces, para mí ha sido una experiencia de ir creciendo juntos y de irnos potenciando juntos. Yo siempre digo, yo me siento tremendamente afortunado de trabajar con los laringólogos que trabajo, y yo también creo que ellos también podrían decir, espero, lo mismo de mí, que se sienten afortunados de trabajar conmigo porque hemos formado un equipo muy sólido para poder brindar la mejor atención posible. Claro, yo creo que esa es la naturaleza de todas las profesiones, ¿no? Una profesión que sea organizada, estructurada y que avance muy bien desde sus bases epistemológicas a los constructos que llamamos paradigmas o cambios de paradigma, es lo que permite avanzar. En ese mismo proceso quisiera preguntarles, ¿cómo ven ese antes y ese ahora? ¿Qué se hacía antes que no se hace ahora? ¿Y qué de hoy es definitivamente novedoso? ¿Y a qué le estamos apostando? ¿Cuál es la vanguardia hoy versus lo que no hacíamos hace 15, 20 años, doctor Covetta? Bueno, yo lo que creo que ha pasado en estos últimos años ha sido el elevarse cada uno de los profesionales al nivel del otro y comprender que el uno tiene poco sentido sin el otro y viceversa, ¿no? Porque si los tratamientos van cada uno por un lado, el que lo sufre es el paciente y no se llega a mejorar la disfonía que pueda presentar, ¿no? En ese sentido, el explorar conjuntamente a los pacientes o eso en el mejor de los casos y en el posible de los casos, nosotros solemos decir en ocasiones que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y si el logopeda tiene la información de las grabaciones laringológicas del paciente, eso ya supone un avance muy grande. Y después estar de acuerdo los dos profesionales en qué patologías son, lo que antes he dicho, susceptible de hacerse una rehabilitación, en qué orden se deben de hacer y cuándo merece la pena realizar un esfuerzo en cada uno de las áreas, tanto de la laringología como de la fonoaudiología. Los grupos de voz, ¿sí? A veces pues son para el paciente onerosos, y el núcleo central, como decía, es el laringólogo y el logopeda. Luego también se pueden sumar, en razón a la especificidad de los pacientes, otro tipo de profesionales, como pueden ser los profesores de canto, también los técnicos de exploración. Son necesarios en estos grupos, ¿no? Entonces esos serían, digamos, los 4 grupos profesionales que lo pueden formar. Luego
habría más, pero esto se va complicando las cosas. El laringólogo, el logopeda son los fundamentales trabajando coordinadamente, con protocolos comunes, ¿eh? Claro. Menciona algo muy importante, doctor Covetta, y es, trabajamos en un mismo campo de estudio, tenemos un objeto en común, pero hay unas limitantes. Y aquí le doy la palabra a Marco. ¿Cuál crees tú que son esos limítrofes entre el laringólogo y el fonoaudiólogo experto en voz o el vocólogo? ¿En dónde no deben cruzar ese límite? Yo creo que es muy buena pregunta, porque uno cuando va a un congreso de otorrinolaringología, uno puede aprender lo que hace el otorrino. Si uno va a un congreso de fonoaudiología, puede aprender lo que hace el fonoaudiólogo. Y si va a un congreso de voz, por ejemplo, en los congresos de la Voice Foundation o de PAVA, que son congresos internacionales, se juntan presentadores de investigaciones que son profesores de canto que hacen investigación, otorrinos, ingenieros, fonoaudiólogos, logopedas, y todos pueden adquirir el conocimiento de todas esas disciplinas que se unen en la voz. Por lo tanto, yo soy una persona que cree muy fuertemente que el conocimiento debe estar abierto a todo el mundo. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite está en el respeto profesional y en la ética profesional. Y eso también tiene una variable que depende del país. Por ejemplo, yo acá en Chile, si bien es cierto, yo puedo ver una estroboscopía laringea y puedo saber el diagnóstico porque veo estroboscopía laringea todas las semanas y todos los días en el hospital, en la clínica donde trabajo, pero yo no voy a hacer un examen laringoscópico porque en mi país, Chile, ese examen laringoscópico lo hace el otorrinolaringólogo. A pesar de que a lo mejor yo sí puedo hacer el procedimiento, porque es un procedimiento técnico y sí puedo interpretar una imagen, pero por una cuestión de respeto profesional en mi país, ese examen lo hace el otorrino. Y yo como trabajo con otorrinos y tenemos que mantener una relación buena y un respeto mutuo, creo que el límite justamente está en eso. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, uno de los otorrinos con que trabajo, él sabe perfectamente lo que hace el fonoaudiólogo. De hecho, él podría hacer maniobras de reposicionamiento laringio perfectamente, sin ningún problema. Podría enseñar la maniobra del sniff para un paciente con tos crónica. Y lo podría hacer, y yo sé que lo sabe hacer muy bien. Pero cuando le llega un paciente, él dice, eso lo tiene que hacer el fonoaudiólogo. Entonces, el conocimiento debe ser común, Carlos. Yo creo que debemos ser generosos con el conocimiento, pero el tema está en respetar los límites para que no nos pasemos a llevar unos a otros. Sí, creo que lo mismo pasa no solamente entre laringología o vocología, sino pedagogía vocal, fonoaudiólogo, ¿no? También. Coach vocal, fonoaudiólogo. También hay otros límites, pero definitivamente el marco de la ética tiene que ser el que nos lleva a decir qué es lo que yo debo, cuál es mi alcance y hasta dónde lo puedo lograr. Así es. Ante esto, te digo, hay personas que nos están viendo que seguramente de pronto son muy expertos ya en el campo de la voz, están metidos en el cuento. Otros que quizás son estudiantes o personas ya egresadas, pero que están muy recientes y que quieren entrar en este campo de la voz. ¿Cuáles serían las diferencias en los procedimientos, específicamente en la evaluación diagnóstico entre un fonoaudiólogo y un laringólogo? Empecemos por el doctor Covetta. ¿Cuáles son los procedimientos clínicos propios de un laringólogo para la exploración y el diagnóstico de una laringe o de una voz? Un dato importante que no hemos comentado y no quiero que se pase por alto en este momento de la conversación, que yo creo que también tiene una importancia grande, es cuando un paciente siente una alteración en su voz, ¿a qué profesional acude? ¿No? Eso tiene una gran importancia porque quien recibe el paciente es quien después lo explora y lo orienta en cuanto al tratamiento. Esa era una cuestión que quería plantear y la otra cuestión es el manejo de la estroboscopia, que nosotros aquí en España es igual que en Chile, que la exploración estroboscópica la realiza el laringólogo. Hay algunos fonoaudiólogos o logopedas que podrían hacer la exploración estroboscópica, pero no se enseña esta maniobra en los estudios en el grado
de fonoaudiología. La estroboscopia es una exploración que tiene una cierta agresividad, que puede producir hemorragias nasales, que puede producir bloqueos laringeos. Entonces, esto es un procedimiento que debe de hacerse con una persona entrenada en un local preparado. Entonces, lo que me preguntabas, Carlos, sobre el tipo de exploración o qué exploraciones se hacen, hace el laringólogo. La primera y fundamental que hacemos y que también lo hacen los logopedas es la entrevista médica, ¿no? Bien se puede hacer con personas que tengan experiencia, profesionales con experiencia, sin seguir rígidamente un guión, o personas que están empezando a tener una serie de preguntas, pero es muy importante hacer bien la entrevista al paciente para saber cuál es lo que le ocurre, cosa que nosotros tenemos la ventaja, todos los que nos dedicamos a esto, que estamos oyendo la voz del paciente, y yo con los residentes pues jugamos a que ellos dan 3 diagnósticos escuchando la voz del paciente y luego vemos si han acertado o no han acertado, y en esto se gana mucha experiencia y es una ventaja que tenemos. Lo primero, la historia clínica. En segundo lugar, las exploraciones más sencillas, como el tiempo de fonación, como la clasificación de la lesión, si tiene un componente u otro, y luego la exploración principal, la gran exploración, es la estroboscopia. Sin una estroboscopia, ningún centro de voz se puede llamar como tal. Y actualmente, con el desarrollo tecnológico, los precios de los estroboscopios son muy abordables para todos los centros. Y luego ya, pues todo lo que queramos sobre el análisis acústico, y de eso podemos hablar también largo y tendido, pero lo principal es la historia clínica, la exploración sonora, digamos, de la voz, y la estroboscopia, que para mí es lo fundamental. Claro, podríamos decir que la experticia del laringólogo está más hacia la exploración misma de la estructura, ¿cierto? Obviamente en relación con la cualidad de la voz. Quizás desde la perspectiva fonoaudiológica, ya nos contará Marco, nuestra perspectiva es más de la exploración objetiva, pero ligada a la funcionalidad, con exámenes como la electroglotografía, una medición de parámetros aerodinámicos, acústicos y demás. ¿Cómo ves tú esa exploración desde nuestra perspectiva, Marco? ¿Estás muteado? Sí, no, tuve un periodo de afonía. Bien, es un chiste muy malo. Después lo puedo explicar. Bien, Muy para la celebración del Día Mundial del Claro, aprovechamos nuevamente de mandarle un gran abrazo a todos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas de nuestro queridísimo y hermoso país Colombia. Bien, pero vamos con la respuesta, Carlos. La tecnología ha avanzado y ahora ya no dependemos solamente de nuestro oído, no dependemos solamente de la evaluación perceptual. Pero acá yo quiero ser súper claro. Si es que hay alguna persona que no tiene acceso a medidas aerodinámicas o a electrolotografía o análisis acústico, el oído humano no ha bajado en su nivel de importancia porque ha aparecido nueva tecnología. De hecho, yo digo siempre lo siguiente a mis estudiantes. Si yo tuviera que asegurar una parte de mi cuerpo como fonoaudiólogo, yo no aseguraría mi laringe, aseguraría mi oído. Totalmente. Yo aseguraría mi oído, porque mi oído es el canal por el cual entra toda la información perceptual que proviene de la voz del paciente. Y si yo no tengo un oído entrenado, probablemente yo voy a dejar escapar muchas cosas y voy a dejar de corregir muchas cosas y voy a tomar decisiones erradas en el proceso terapéutico simplemente porque me falta un input.
No porque el input no está, sino que porque mi oído no está entrenado para poder decodificar ese input de forma correcta y súper específica. Por ende, para mí, la evaluación perceptual sigue siendo un componente súper importante. Y no porque sea subjetivo va a ser menos importante. Ojo con eso. Muchas veces pensamos de que lo objetivo está por sobre lo subjetivo, y eso es cuestionable. Para mí, lo perceptual auditivo sigue siendo el gold estándar. Pero ojo con esto, porque tiene que ser lo más importante, pero tienes que preocuparte de entrenar tu oído. Porque si no tienes un oído entrenado, lo más probable es que lo que vayas a decodificar va a ser errado. Y obviamente eso puede ser complementado y objetivado con las medidas instrumentales que tú mencionaste, Carlos, como el acústico, la electroortografía y la medida aerodinámica. Pero yo también coincido en algo muy importante que dijo el doctor Covetta, que es la historia clínica. Si bien es cierto, el médico hace la historia clínica, cuando a mí me llega el paciente derivado por el laringólogo, yo vuelvo a hacer una historia clínica, pero enfocado a la información que yo necesito extraer. Por ejemplo, uno muchas veces tiene preguntas súper estándares como ¿cuántas horas trabajas al día? O si es un profesor, ¿cuántas horas hablas al día o estás frente a un curso? Pero ¿qué tal si el profesor además le gusta cantar y te dice, no, yo no canto? Pero después tú le preguntas, ¿y cuando vas conduciendo tu automóvil no vas cantando? Y te dice, ah, sí, voy cantando todo el tiempo. O cuando vas al gimnasio y levantas pesas y haces sonidos con tu voz, ah, sí, hago sonidos con mi voz. Entonces, todas esas son preguntas que son de una historia clínica guiada para la elaboración del plan de cuidado o de higiene vocal que va a hacer el fonoaudiólogo con el paciente. Tiene que ser súper específico cada paciente. Por lo tanto, para mí, al igual que el doctor Covetta, yo coincido plenamente en que la historia clínica es un elemento importantísimo. Y creo que hay una conclusión de todo esto, y es que definitivamente la integración, ¿no? El ver al paciente desde diferentes componentes de una manera muy holística, relacionar lo que escucho con lo que veo en el examen estroboscópico, con los antecedentes que me reportó en la historia clínica, con los procesos funcionales a nivel aerodinámico, electroglotográfico, acústico. Es decir, no es por sí el valor o el parámetro que me da el examen objetivo, sino la integración que yo hago esa información para poder guiar el diagnóstico del paciente y, por supuesto, su rehabilitación. Marco. Carlos, solamente un detalle que se me escapó, pero no por eso menos importante. Finalmente, nosotros no estamos tratando patologías vocales, sino que estamos tratando personas en donde la patología vocal tiene un impacto en las diferentes áreas de la vida. Por lo tanto, nunca hay que dejar de lado todo el impacto que puede ser cuantificable a través de protocolos, como el VRQL, como el DSI, como el Vocal Fatigue Index, como el VHI, que son protocolos que cuantifican el impacto que el trastorno de la voz tiene en las diferentes áreas de la vida. Y eso es un punto súper importante, porque ahora, de hecho, lo que más se valora es justamente el impacto. Tú puedes tener dos personas que tengan exactamente la misma patología vocal, con la misma cualidad perceptual, una estroboscopía muy similar, pero el impacto de una puede ser casi nada y el impacto de la otra puede ser tremendo. Entonces, nunca hay que dejar de lado también el impacto que provocan las diferentes áreas de la vida. Genial. Un tema muy importante que también da para largo y ancho del diálogo. Aquí vamos a pasar un poquito hacia ese tema que planteaba el doctor Covetta antes, y es ¿a quién debe acudir inicialmente un paciente o un usuario, una persona que tenga una patología vocal? El laringólogo, ¿cómo lo puede ayudar? ¿Cuál sería el direccionamiento? El fonoaudiólogo, ¿cuál sería el direccionamiento? Los dos en un mismo equipo interdisciplinar. ¿Cómo lo ven ustedes, doctor Covetta, usted que planteó el tópico? Desde mi punto de vista, la primera vez que una persona tiene una alteración de la voz, donde suele acudir es a la consulta del laringólogo, la primera vez. Cuando se establece un diagnóstico y este paciente se orienta hacia un tratamiento logopédico, fonoaudiológico, cuando el paciente vuelve a tener una patología semejante, y estoy, por ejemplo, pensando en los profesores, ¿no?, que suelen tener disfonías de forma repetida, quizá las veces sucesivas van al fonoaudiólogo a hacer otra tanda de tratamiento para mejorar una lesión que ya se diagnosticó inicialmente. Y en ese punto el fonoaudiólogo
si ve que al cabo de un cierto tiempo y basado en su experiencia no mejora el paciente, lo suele retornar al laringólogo para ver si la lesión se ha modificado de algún modo. O sea que primero es el otorrino quien recibe al paciente y posteriormente se deriva al logopeda, ¿no? En un tipo de patología generalmente más funcional o por uso o abuso vocal. Otra cosa son las lesiones de un formato más orgánico en donde se requiere una intervención por parte del laringólogo con el soporte del fonoaudiólogo, ¿no? Pero quien recibe inicialmente el paciente yo creo que es el otorrinolaringólogo. Ya. ¿Qué opinas tú, Marco, con respecto a ello? Porque también pasan otros procesos en donde los usuarios no pasan por el laringólogo, sino que llegan directamente a nuestra evaluación. Y quizás desde eso que nosotros analizamos perceptualmente podemos decir, uy, yo creo que necesitamos primero hacer una estroboscopia laringea y un examen estructural con un laringólogo para tener la certeza. O hay otras veces que decimos, no es tan severo lo que yo escucho, pero podemos arrancar mientras que haces una laringoscopia. ¿Cómo ha sido esa experiencia y tú qué opinas? Bueno, me dejaste sin respuesta, Carlos. Ya, me hiciste no, pero está bien. Esto es pero me dejaste muteado, porque ya diste la respuesta. Yo opino exactamente igual. Cuando lo ideal sería que siempre fueran al otorrino, y el otorrino, yo siempre digo, es el director de la orquesta. El otorrino determina si es que parte del tratamiento va a ser una rehabilitación vocal con un fonoaudiólogo, parte va a ser con medicación o parte va a ser cirugía en diferentes momentos del tiempo, en diferentes combinaciones. Es el director de la orquesta. Pero también ocurre muy a menudo que los pacientes llegan a uno en algunas ocasiones sin examen otorrino previo. En ese caso, la respuesta que tú diste es la que yo considero correcta. Siempre, el paciente debe ir y no se puede escapar de un examen estroboscópico hecho por un laringólogo. Siempre, sin excepción. Lo que ocurre es que tú lo planteaste muy bien. En algunas ocasiones yo le digo, yo no sigo adelante por ningún motivo sin un examen endoscópico laringio hecho por un laringólogo. Y en algunas ocasiones, supongamos que no hay ningún laringólogo que tenga hora pronto, pero el paciente o la paciente está sintiendo muchas molestias que yo sé que con un par de ejercicios los puedo aliviar, yo puedo comenzar una terapia, pero con el compromiso que desde ese mismo día ya espere la hora, la consulta que le va a dar el laringólogo. O sea, podríamos esperar un par de días, una semana, mientras consigue la hora con el laringólogo y yo puedo hacer ejercicios para aliviarle el malestar, pero por ningún motivo seguir adelante, nunca, por ningún motivo seguir adelante sin un examen hecho por el laringólogo. En algunos países de Iberoamérica, Argentina, quizás Chile, España, es principalmente donde yo he visto esas prácticas, que el fonoaudiólogo tiene en su consulta el estroboscopio y precisamente para no tener la latencia en la derivación o la remisión al laringólogo, hace la estroboscopia. Ya el doctor Covetta nos dijo, es un examen invasivo que requiere un entrenamiento, que requiere una experticia y además un conocimiento netamente clínico, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de la práctica fonoaudiológica en ese tipo de procedimientos que pueden tener ahí como una dicotomía entre algunos y otros, doctor Covetta? Vamos a ver, suelo decirle a los alumnos o residentes míos que uno no es un auténtico cirujano hasta que no es capaz de resolver las complicaciones que se pueden crear en el desarrollo de la ejecución de una técnica. Si una persona no entrenada, como he dicho antes, provoca una hemorragia nasal en un paciente, un dolor excesivo en la exploración, una apnea por bloqueo laríngeo, una luxación de un aritenoides por introducción intempestiva del fibroscopio,
si se produce una lesión mucosa en la exploración, pues si no se tienen los recursos suficientes para poder revertir ese tipo de complicación, podemos tener problemas éticos y legales importantes. Por lo tanto, yo creo que cada uno debe de hacer para lo que está entrenado y para lo que tiene su propia responsabilidad. Esa es mi opinión y esa es mi respuesta a la pregunta que tú me haces, Carlos. Perfecto. Otra cosa es que con los medios actuales que tenemos, esa grabación se puede mandar por internet y prácticamente en el momento la tiene el logopeda en su consulta y la comunicación, aunque no sea en el mismo local, es extraordinaria y así trabaja muchos grupos de voz. Genial. Marco, ¿qué opinión tienes al respecto? Exactamente lo mismo. No tengo absolutamente nada más que agregar. Coincido plenamente con lo que dice Ignacio Coveta. Perfecto. Genial. Estamos de acuerdo. Entonces, saludamos en este momento a diferentes colegas. Hoy aquí en Colombia, el Día del Fonoaudiólogo, el Día de la Fonoaudióloga a nivel nacional. Una celebración que quisimos hacer diferente con dos grandes del campo, del mundo de la voz, el doctor Ignacio Coveta, el doctor Marco Guzmán, de España, de Chile, integrados en este espacio. Saludos a todos los que están conectados. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la rehabilitación. ¿Cómo se puede definir en un paciente de voz el camino que debe tomar la rehabilitación? ¿Cómo es esa interrelación allí? ¿Cómo definir si va definitivamente a cirugía, hago un preoperatorio, un postoperatorio? ¿Cómo definir cuáles son el tipo de ejercicios desde la parte vocológica? Arranquemos con el doctor Coveta. ¿Qué elementos clave tiene para definir el proceso de rehabilitación en un paciente? Muy bien. Enseguida, Carlos, te contesto esa pregunta, pero rápidamente querría algo que se me ha quedado en el tintero del tema anterior. Yo durante mucho tiempo en mi profesión, una de las cosas que he hecho ha sido rebajar los humos o rebajar la importancia que se atribuyen los jóvenes laringólogos a su conocimiento o a su capacidad de resolver los problemas. ¿A qué me refiero con esto? Pues me estoy refiriendo a que yo les insisto que el fonoaudiólogo hace una labor extraordinaria en el tratamiento de determinadas patologías y que tiene que saber qué patologías son esas para enviarlo al mejor tratamiento posible, que es lo que tenemos que hacer con los pacientes, darles el mejor tratamiento posible. Y en muchas ocasiones el mejor tratamiento posible es la fonoaudiología, el tratamiento que da el logopeda. El más importante aquí no es el otorrino. Aquí hay un nivel de paridad en la necesidad del conocimiento y del tratamiento. Eso es lo que quería decir y que a lo mejor ya enlazo con lo que tú dices sobre los protocolos de tratamiento. Cuanto menos orgánica es la lesión, más susceptible es de tratamiento fonoaudiológico. Y cuanto más orgánica es, pues quizás sea más susceptible de tratamiento laringológico. Claro. ¿No? Eso Lo interrumpo. Yo creo que en la historia, en los últimos años se ha visto como un vuelco, ¿no? Hay muchos colegas de ustedes en el campo de otorrinolaringología que hasta hace algunos años eran antirrehabilitación, antiterapia, todo cirugía, todo desde la parte quirúrgica se puede solucionar. Y eso hacía que como que hubiera un poco ahí de controversia. Hoy en día ya se ve un poco más, no, es necesario un preoperatorio e incluso un postoperatorio porque la cirugía por sí sola no lo soluciona. ¿Qué opinión tiene al respecto? Porque sabemos que en muchos congresos, incluso latinoamericanos, muchos colegas de ustedes han sido muy certeros, bueno, ya no tanto, hasta hace algunos años en decir antirrehabilitación. Hoy yo creo que ya el paradigma va hacia otra lógica.
eso tiene que cambiar y yo creo que de hecho ha cambiado. En medicina, digo en medicina interna, lo más importante es el diagnóstico, ¿no? De qué es lo que le pasa al paciente en sus órganos, en el hígado, en los riñones, en donde sea. El diagnóstico tiene una importancia trascendental. En cirugía lo más importante es la indicación, ¿no? ¿Qué indicación quirúrgica debemos hacer? Y en muchas ocasiones la indicación quirúrgica es ninguna, ¿no? Entonces el tratamiento debe de ser otro y es el tratamiento laringológico, perdón, fonoaudiológico. Y ese es el tratamiento fantástico que se debe de hacer, pero para eso tiene que haber una buena indicación y unos buenos protocolos y una confianza entre los dos principales protagonistas de la patología de la voz, ¿no? Que es el fonoaudiólogo y el laringólogo. Genial. Marco, ¿qué opinas en tu experiencia terapéutica? ¿Hacia dónde nosotros debemos enfocar ese proceso de rehabilitación? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? Estás muteado. Estoy nuevamente con la familia. Bien, no, era el micrófono. Bien, déjenme responder esta pregunta, Carlos. Primero, continuar un poco lo que tú dijiste, lo que dijo el doctor Covetta. Antiguamente, la tendencia era más cirugía más que rehabilitación y ahora la cosa se ha invertido. Pero la culpa, o mejor dicho, la decisión no fue por un gusto de los laringólogos, era porque los fonoaudiólogos hacíamos malas terapias, o sea, hay que ser honesto. O sea, yo soy un defensor de mi profesión, pero también soy un gran crítico, porque las terapias vocales que se hacían hace 20 años atrás eran tremendamente ineficientes, que le hacían perder tiempo y dinero a los pacientes, y ahí entramos en un dilema ético. No es un tema de gustos, es un tema ético. Afortunadamente, la ciencia y la evidencia y la práctica basada en la evidencia nos ha entregado herramientas terapéuticas que son más eficientes, que permiten una rehabilitación más corta, en menor tiempo, que el paciente siente cambios con mayor prontitud y llega al laringólogo con una laringe y con una función muy diferente a la cual fue enviado en la evaluación inicial. Entonces, si bien es cierto, el paradigma desde el punto de vista del laringólogo ha cambiado también porque la forma de hacer terapia ha cambiado. O por lo menos ha cambiado en aquellas personas que hemos decidido irnos por lo más seguro, que es la práctica basada en la evidencia, sin dejar la experiencia de lado, por supuesto. Pero lamentablemente eso no es todavía masificado en los países de Latinoamérica. Si nosotros vamos a Estados Unidos, por ejemplo, y vemos a un fonoaudiólogo que rehabilita en Kentucky, otro en Ohio, otro en Michigan, otro en Nueva York, otro en diferentes estados, las diferencias no son muchas, porque ya está todo bastante protocolizado, porque tú puedes encontrar un muy buen servicio de rehabilitación vocal casi en cualquier lugar, porque todos se basan en la información desde la evidencia y obviamente complementándolo con la experiencia. Pero en Latinoamérica todavía estamos bastante endeudados con eso. Y en los países de habla hispana, me refiero. Afortunadamente el cambio de paradigma se ha producido y se ha producido para una práctica mucho más ética, porque tomar el mejor tratamiento basado en la evidencia no solamente es una cosa de gusto, sino que es un tema ético, porque le estás entregando lo mejor que tú sabes a ese paciente. Entonces, esa es parte de mi respuesta, Carlos. Uno, lo primero que tiene que decidir cuando deciden el tratamiento de un paciente es cuál es el tratamiento que tiene mejor evidencia disponible que lo sustenta. No es una cosa de gusto, es una cosa de ética. Y cuando tú ya te paras sobre ese piso, que es un piso que no es perfecto, nadie puede decir de que la ciencia es perfecta, de que es infalible, no, pero es más seguro, pisas sobre terreno más seguro. Y cuando estás pisando sobre ese terreno más seguro, entonces no es que seas infalible, pero tienes mayor probabilidad de éxito. Y estando ahí, entonces ya empiezas a considerar otras variables como, por ejemplo, trabajar con la persona, no trabajar con la voz, sino trabajar con la persona, trabajar con la ocupación de esa persona, trabajar con la demanda vocal de esa persona, trabajar con las preferencias y los gustos en relación a los ejercicios.
Muchas veces tú puedes intentar un ejercicio u otro y puede que ambos científicamente tengan el mismo efecto, pero a lo mejor un paciente le gusta más ese ejercicio que al otro. Y si tú te das cuenta de que ambos van a producir un efecto similar, entonces, ¿por qué no considerar también el gusto del paciente, considerando de que eso lo va a motivar y va a aumentar la probabilidad de que adhiera a la terapia y que cumpla con el tratamiento? Entonces, no es solamente la evidencia es el piso seguro o más seguro, sino que también son otras variables que incluso tienen más que ver con los gustos y con la persona propiamente tal. Completamente de acuerdo. Complementando un poquito, y es que quizás que también el pasar a un nuevo paradigma en donde ejercicios, protocolos, cosas demasiado, entre comillas, objetivas, pasaron a ver el proceso terapéutico como el desarrollo de ejercicios que tienen una evidencia científica y que por obra y arte, por sí solos, generados, ya generan el proceso de rehabilitación. Particularmente este fin de semana acá en Colombia, en el marco de la celebración del Día Nacional del Fonoaudiólogo, está el Congreso Nacional de Fonoaudiología en Colombia y voy a hablar precisamente de metaterapia, un concepto que se viene trabajando ya hace algunos años, de cómo lo dialógico influye también la forma en la que entrego el ejercicio, la forma estratégica en la que discuto el ejercicio, la forma en la que cognitivamente hago que el paciente comprenda lo que quiere sentir y lo que quiere hacer, es lo que realmente rehabilita. O sea que es ir más allá del proceso terapéutico y desde un componente dialógico aplicar unos ejercicios. Y creo que eso es el cambio de paradigma real, no el cambio de hacer una fisiología en repetición de ejercicios que me ayuden a aumentar elementos técnicos, sino realmente encontrar otro tipo de lógicas. Marco. Absolutamente de acuerdo, Carlos. Permíteme agregar algo muy, muy pequeño a lo que tú acabas de decir. Yo, cuando hago mis clases en pregrado, en posgrado, de los cursos que doy, yo parto diciendo, los ejercicios no son el tratamiento, porque no lo son. Los ejercicios no son el tratamiento. El tratamiento es el ejercicio bien enseñado, bien realizado y con una buena motivación y un buen entendimiento. Entonces, paremos de pensar de que el ejercicio es el tratamiento, porque ¿cuántas personas hemos visto haciendo un mismo ejercicio, no sé, fonación en tubo, y resulta que una persona lo hace muy bien, otra lo hace más o menos bien, otra lo hace muy mal, y otra lo hace muy, muy mal? ¿Y la culpa es del ejercicio? Claro, entonces, no, tenemos que tenerlo en consideración. Y finalmente, el concepto terapia, ¿cierto? No es ejecutar ejercicios. Terapia es un elemento procedimental cognitivo que te lleva a tomar decisiones sobre cómo actuar sobre algo. Eso es realmente nuestro quehacer profesional. Pero bueno, ahí también podríamos abrir un tópico bastante interesante. Carlos, ¿me permites un minuto? Claro para sí. Hablar de lo que estáis hablando desde el punto de vista del laringólogo. Es muy importante que el fonoaudiólogo le gane la confianza del laringólogo, es decir, el fonoaudiólogo gane la confianza del laringólogo, y una de las cosas que a mí personalmente más confianza me da es que el fonoaudiólogo tenga una limitación de sesiones para cada una de las patologías, porque antiguamente el fonoaudiólogo parece que era un psicoterapeuta y entonces hacían sesiones continuas y venga otra vez y vamos a hacer el ejercicio y ahora hágalo, y esto que estáis hablando vosotros de que sea el paciente quien absorba, quien interiorice la necesidad de modificar su forma de emisión vocal o realización de unos ejercicios, tiene que tener una limitación en el tiempo y saber que unos nódulos se rehabilitan en 7 semanas o el tiempo que determine el fonoaudiólogo, pero no en 2 años. Entonces, aquellos fonoaudiólogos que no tienen una limitación temporal, a mí no me inspiran mucha confianza. Claro. Carlos, lo que quería decir. Sí. Disculpa, Ignacio, gracias por decir eso. Gracias. Muchas gracias. Porque una de las cosas más antiéticas que existen en la práctica del fonoaudiólogo de voz, y lo voy a decir derechamente, sin ningún problema, pero con respeto, es no determinar un número de sesiones y tener durante 1 o 2 años a un paciente.
Yo muchas veces, yo te lo digo con mucho respeto, muchas veces me he cuestionado si realmente lo hacen por un tema de dinero o lo hacen por desconocimiento o una mezcla de ambas. Pero Ambas. en cualquiera de los casos es antiético. Un fonoaudiólogo sabe perfectamente en cuántas sesiones puede rehabilitar nódulos, en cuántas sesiones puede eliminar una fatiga vocal. Y si no lo sabe, entonces que se ponga a estudiar, porque es antiético, absolutamente antiético, tener un paciente más de las sesiones que realmente se requieren. Completamente de acuerdo. Así como antes también se veía que el otorrino en la prescripción decía 20 sesiones por fonoaudiología y era quien daba el tratamiento, ¿no? O Claro, sea, eso no puede ser. vamos, Eso lo hace el fonoaudiólogo. exactamente. Genial. Bueno, cada vez me gusta más esta discusión, definitivamente. Dos grandes con mucha experiencia y ya vamos a hacer dos preguntas ya de cierre para ir terminando este conversatorio. Doctor Covetta, tantos años de experiencia en este campo, conociendo lo que ha pasado, quizás un cambio de paradigma, formando residentes en otorrinolaringología, formando logopedas. ¿Cuál cree usted hoy que son los retos en el campo de la voz desde una perspectiva académica, científica? ¿A qué nos tenemos que enfrentar? Bueno, yo desde el punto de vista de la laringología, ¿no? Pues el asunto pendiente son las cicatrices vocales, ¿no? Ese es quizá donde no se ha progresado tanto. Y luego dentro de la fonocirugía, la previsión de los resultados también es algo que debemos mejorarlo. Existen patologías que evidentemente son muy fáciles de prever su mejoría, ¿no? Si se hacen las cosas bien, sin agresividad, con experiencia, con tiempo, con madurez, pues el resultado es bueno. El extirpar unos nódulos que no se pueden rehabilitar inicialmente, pues tiene muy buenos resultados, efectivamente. Pero hay otras cirugías, ¿no?, que el resultado no se puede prever de una manera absoluta y hay mayor o menor grado de mejoría. Y luego hay otros que, como digo, las cicatrices son un reto y de esto pues podríamos hablar mucho, pero en resumen decir que lo que tenemos que mejorar es en la previsión de los resultados y llevamos bastante tiempo estancados, ¿no? Y todavía nos falta el entender la disfonía funcional, cómo se produce en todos los casos, ¿no? Quizá esas sean las dos cosas, ¿no? Las cicatrices y la disfonía funcional. Ya, perfecto. Eso quizás desde la parte estructural y desde esa perspectiva laringológica. Marco, ¿cuál crees tú que son los retos hoy? En parte los retos hoy, Carlos, es continuar con el reto que teníamos hace 10 años atrás o 15 años atrás, cuando en los países de hispano habla se realizaba una terapia vocal basada en las creencias, en las supersticiones y en lo que se transmitió boca a boca durante muchos años. Yo creo que si bien es cierto en Latinoamérica ya se inició el cambio de paradigma, tanto el cambio de paradigma de un tipo de rehabilitación a la otra como el cambio de paradigma que tú mencionaste hace un minuto atrás, pero todavía nos queda, Carlos, todavía existe práctica que no está basada en la evidencia. Y vuelvo a insistir, la evidencia no es perfecta, no es infalible, pero tenemos que tomarla como un piso más seguro sobre el cual pisar y movernos, porque eso acorta los tiempos de terapia, que es un tema muy susceptible, muy importante que acaba de tocar el doctor Covetta y que me gustaría nuevamente enfatizarlo, porque no es un tema menor. Entonces, ¿cuál es nuestra deuda? Continuar con el cambio de paradigma. Afortunadamente ya habemos más personas que seguimos sembrando este cambio de paradigma. Y a las personas que no lo han asumido, decirles que esto no es un tema de gusto. Aquí no se trata de lo que me gusta a mí, se trata de lo que es mejor para el usuario, de lo que impacta mejor en la vida de la persona. Entonces, dejar de centrarnos en lo que nos gusta a nosotros y seguir pensando y pensar más aún en lo que le es mejor al paciente.
Esa es la gran deuda que todavía tenemos en la rehabilitación vocal en los países de hispano habla. Y lo otro también en términos científicos es ver todo el tema de cómo afecta la terapia vocal en un posible cambio a nivel neurológico. Cuando nosotros hacemos rehabilitación vocal estamos tratando de promover y de instaurar una nueva memoria sensorio-motriz. Eso es lo que hacemos. Nosotros no solamente modificamos conductas a nivel aerodinámico y acústico, sino que modificamos conductas que nosotros deseamos que permanezcan en el tiempo para que la persona no vuelva a tener disfonía. Y si esa conducta permanece en el tiempo, entonces debiésemos asumir de que existe una nueva memoria sensorio-motriz que se instaura. Y ahí estamos hablando en términos de neurociencia. Y una de las cosas en el aspecto científico que todavía nos falta entender es justamente cómo ocurre ese cambio a nivel neurocientífico cuando nosotros los fonoaudiólogos o los logopedas hacemos este arte maravilloso que es rehabilitar la voz de una persona. Interesante, definitivamente hacia allá y hacia allá yo creo que ya está apuntando todo. Hay visos, hay bases, nos falta mucho, pero ya hay bases. ¿Cuál crees tú, Marco, que son las bases conceptuales, como decimos acá en Colombia, impajaritables, que no pueden faltar en la formación de un fonoaudiólogo que se quiera dedicar al área de la voz? ¿Qué no puede faltar? Déjame citar a las personas que no puedes dejar de leer. Ya. No puedes dejar de leer al doctor Ingo Titze, no puedes dejar de leer a la doctora Kiri Bertolini, no puedes dejar de leer al doctor Joseph Stempel, solamente por referenciar a 3 grandes de los referentes mundiales en el tema de la vocología a nivel mundial. Por lo tanto, si no puedes dejar de leerlos a ellos, no puedes dejar de estudiar temas relacionados como el aprendizaje sensorio-motor. Tienes que considerar en tu aprendizaje todos los aspectos más científicos de la vocología, tanto a nivel acústico, aerodinámico, electrolotográfico, entenderlos científicamente para poder después aplicarlos en la práctica. No puedes dejar de entender el real uso y el real beneficio de los ejercicios con tracto vocal semiocluido. Los ejercicios con tracto vocal semiocluido, si bien es cierto, no son el tratamiento por sí solo, como ya lo dijimos, son herramientas tremendamente útiles que promueven una rehabilitación vocal holística, entendiendo que holístico es no separar la respiración de la fonación y la resonancia, porque la voz naturalmente actúa de forma integrada e interactiva. Esos son los temas que no pueden faltar en el estudio vocológico de un fonoaudiólogo, Carlos. Definitivamente la base de todo esto es la actualización y estar en permanente estudio. Marco muy bien lo dijo, el fonoaudiólogo que no está actualizado no puede atreverse a retarse a atender a un paciente con toda la perspectiva que estamos hablando. Y para eso ya hay varios procesos de formación, entre ellos los de Vocology Center. Doctor Ignacio Covetta, nos tenía usted una recomendación. Sabemos que también en España hay un gran movimiento, llevan bastante años trabajando en todo el campo de la logopedia, la laringología. Cuéntenos un poquito de cómo está ese movimiento allá en España, desde lo que ustedes hacen bajo su dirección. Sí. Continuando con algo que ha dicho Marco, yo lo que también recomendaría a las sociedades científicas que engloban a los fonoaudiólogos y por supuesto a los laringólogos es la suscripción a determinadas revistas de voz para que tengan acceso sus socios a los artículos que se expresan en esas revistas, porque en las revistas es donde primero se pone o se comunica todos los avances científicos. Desde que surge un avance científico en un campo determinado de la medicina hasta que se extiende y se universaliza ese tratamiento, al menos pasan 10 años. Entonces, es muy importante que de primera mano, ¿no?, los fonoaudiólogos tengan acceso a esas 5, 6, 7 revistas principales, ¿no? El Journal of Voice, por ejemplo, se debería de leer mensualmente para ver por dónde va el avance de la ciencia de la voz. Y luego, continuando con lo que... Perdóneme, hago una acotación muy cortica y es que creo que eso que acaba de mencionar el doctor Covetta es muy importante, porque también sabemos que en la literatura pueden existir libros que son producto de experticia clínica,
pero no de una evidencia científica. La evidencia científica de primera mano definitivamente está en las journals especializadas, en la publicación de un artículo que pasó por pares expertos, que tiene un debate académico entre pares que son de alto nivel y que definitivamente tienen la evidencia científica más elevada. Entonces también la recomendación yo creo que es muy válida, porque a veces nos falta, y sobre todo en Latinoamérica, evaluar la calidad de la información que leemos. Hoy en día creo que estamos llenos de mucha información en las redes sociales, en canales de YouTube, en libros, en cartillas, que nos pueden generar quizás una información no de alto nivel y no con la certeza que tiene la evidencia científica. Era simplemente un comentario. Ahora sí, doctor Covetta. Sí, yo a ver si soy capaz de hacerlo, porque aquí veo que tengo un icono que dice compartir y aparece una pantalla. Tal vez si yo comparto lo que quiero poner en la pantalla, lo puedan ver ustedes. Sí. Diapositiva, compartir pantalla, compartir pantalla, y yo lo que pongo es esto. Y ven ustedes estos cursos o diplomas de expertos en patología de la voz que nosotros hacemos desde hace 20 años. Aquí en la parte inferior tienen un número de teléfono que si le ponen el 34 delante es España. Pueden llamar a este número de teléfono o a esta dirección de internet www.ich.es. Hay dos, el diploma en experto en patología de la voz, y luego tenemos otro sobre un diploma en especialización, a ver si soy capaz de abrirlo, que es sobre voz profesional, en la misma dirección y con el mismo teléfono. Y yo agradezco a Carlos que me haya permitido el poder anunciarles este curso que tiene ya 20 años de experiencia. Ay, salió el doctor Covetta. Al parecer oprimió algo y salió el doctor Covetta. Esperemos que vuelva a ingresar. Mientras que regresa el doctor Covetta, Marco, un consejo para los fonoaudiólogos que están... Ahí llegó el doctor Covetta. Sí. Creo que salió por un instante. Doctor Covetta, pues muchas gracias por la recomendación. Sabemos que en su larga experiencia y larga trayectoria, hace muchos años está estos programas que ustedes desde España ofertan, y pues que creo que es una muy buena oferta para las personas que están interesadas en capacitarse y en vivir esos procesos de formación. Bueno, Marco también tiene unos magníficos cursos, tú también tienes unos cursos, y todos estamos comprometidos con elevar el nivel del conocimiento de la vocología. Definitivamente. Y todo lo que hemos dicho aquí en esta reunión, que para mí ha sido muy satisfactoria, y yo, pues Carlos, te doy las gracias por haber pensado en mí, una persona que lleva mucho tiempo en el campo de la voz, pero que ya pues estoy un poco en retirada porque mis canas, ¿no?, y mi rostro pues manifiestan ya una edad, y es necesario que otras personas como vosotros, jóvenes, pues sigáis en esta brecha del conocimiento. Pero eso no obsta para que yo pueda aportar un cierto grano de arena y, en fin, dar las gracias, porque las múltiples veces que yo he estado en Iberoamérica siempre me habéis tratado de una manera extraordinaria, ¿no? Y yo quiero pues terminar recordando una frase de Federico García Lorca, que decía que uno no es realmente español si no ha visitado Iberoamérica, ¿no? Y yo siempre la hermandad que he sentido allí de la
fuerza de cada uno de los países de Iberoamérica, los que yo respeto y adoro profundamente. Doctor Covetta, pues muchas gracias por esas palabras. Precisamente eso se trata. Yo considero que el trabajo en equipo, el colegaje, siempre es el arma más contundente para hacer crecer una profesión. Lo hemos vivido con muchos colegas de Latinoamérica, con Marco Guzmán, con otros más también muy grandes. Y eso se trata, como que este tipo de escenarios, este tipo de espacios, independientemente de lo que cada uno haga de su contexto, sirvan para generar aprendizajes, seguir formando a muchas personas y hacer más grande esta profesión que hoy estamos celebrando, por lo menos aquí en Colombia. Doctor Covetta, gracias por sus palabras. Un honor haberlo tenido en esta invitación, en este conversatorio. De verdad que su legado es muy, muy, muy grande. Y para mí, como Carlos Calvache y como Ecology Center, de verdad que ha sido un honor tenerlo acá. Esto yo creo que va a quedar para la historia y para que muchos otros colegas futuros vean esta grabación como algo grande que nos ha querido compartir. Un saludo para usted. ¿Y cuál sería su saludo final para los colegas fonoaudiólogos, no solamente aquí en Colombia en su día, sino en toda Latinoamérica? Bueno, pues yo creo que hemos dicho muchas cosas y les hemos abierto un poco el camino, tanto Marco como tú, hacia la excelencia, ¿no? Y la excelencia hay que ponerlo pensando más en el paciente que en nuestro propio beneficio económico, que también tiene que existir, por supuesto, pero la satisfacción de un buen diagnóstico, la satisfacción de un buen tratamiento, solo se consigue trabajando en equipo y mejorando el conocimiento científico diariamente o por lo menos mensualmente, ¿no? Que no se desanimen, que traten de mejorar, y eso es las palabras de alguien que dentro de poco ya será un anciano, pero que todavía tiene la energía suficiente para dar un puñetazo en la mesa y decir adelante. Genial, súper, muchas gracias, doctor Covetta. Marco Guzmán, sabes la admiración, mi hermano, te quiero muchísimo, siempre hemos compartido muchas cosas en común desde la fonoaudiología, desde la voz, desde la música, de verdad que me alegra tenerte aquí. ¿Cuál sería ese saludo final para todos los colegas que están hoy conectados? ¿Estás muteado? Estoy con, nuevamente con la familia permanente, oye. Primero, agradecerte a ti personalmente y a Vocology Center por todo comunica, por la invitación. Para mí ha sido... Yo creo que no muchos saben que el todo comunica, el logotipo, el audiotipo de Vocology Center, eres tú. Yo creo que Vocology Center, todo comunica. Bien, ya, un abrazo. Los que no saben de quién era la voz es de Marco Guzmán. Acá está, la voz no. Un abrazo para todos y cada una de ustedes y cada uno. Es un honor haber tenido al doctor Covetta. Yo creo que realmente fue un golazo haberlo tenido acá porque el doctor Covetta, sin lugar a dudas, ha dejado un legado que va a existir forever, forever. El doctor Covetta siempre va a estar presente en la laringología del mundo y él lo sabe y todos lo sabemos. Así que eso, muchas gracias Carlos, muchas gracias a Vocology Center por la invitación y por supuesto enviarles un tremendo y caluroso abrazo a todos y a todas las fonoaudiólogas de Colombia en su día, que lo pasen muy bien y que ojalá que hagan una buena rumba, como dicen ustedes, para celebrar este gran día. Un abrazo. Un abrazo, Marco, muchas gracias. Pues a todos un saludo muy especial, reiterar feliz día de la fonoaudiología aquí en Colombia. Qué bonito haberlo celebrado de esta manera, con un conversatorio que nos deja muchos aprendizajes, muchas experiencias, muchas más ganas de hacer fonoaudiología, sentirnos más fonoaudiólogos cada vez, apasionados por lo que hacemos en el camino de la comunicación humana. Un abrazo para todos desde Vocology Center y espero que la hayan pasado muy bien. Bendiciones.